Capítulo 12. El subconsciente, el eslabón. El 11º paso hacia la riqueza. El subconsciente es un campo de conciencia en el que todo impulso de pensamiento que alcanza la mente consciente, a través de cualquiera de los 5 sentidos, se ve clasificado y registrado, y del que se pueden recordar o retirar los pensamientos. Cualquier plan, pensamiento o propósito que se desee transformar en su equivalente físico o monetario, puede plantarse a voluntad en el subconsciente. Este actúa primero sobre los deseos dominantes que se han mezclado con sensaciones emocionales, tales como la fe. El subconsciente funciona de día y de noche. La mente subconsciente utiliza las fuerzas de la inteligencia infinita para disponer del poder con el que transforma voluntariamente los deseos de una persona en su equivalente monetario, empleando siempre los medios más prácticos con los que pueda lograrse este fin. No se puede controlar por completo la mente subconsciente, pero sí es posible transmitirle cualquier plan, deseo o propósito que se desee transformar en una forma concreta. Existen numerosas evidencias que aprueban la creencia de que el subconsciente es el vínculo de conexión entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. El subconsciente es el intermediario a través del cual se pueden utilizar a voluntad las fuerzas de la inteligencia infinita. El subconsciente contiene el proceso secreto por el que se modifican y se cambian los impulsos mentales para constituir su equivalente espiritual. Es el medio a través del cual se puede transmitir la oración a la fuente capaz de contestar a esa misma oración. Los 13 principios son los estímulos con los que se adquiere la habilidad de alcanzar e influir sobre su subconsciente. El subconsciente no permanece ocioso. Si no logra plantar deseos en él, entonces se alimenta de pensamientos que le llegan como resultado de su propia negligencia. Usted vive a diario, en medio de toda clase de impulsos del pensamiento que llegan a su mente subconsciente, incluso sin su conocimiento. Algunos de esos impulsos son negativos, mientras que otros son positivos. Usted debe tratar de cerrar el flujo de los impulsos negativos y ayudar a influir voluntariamente sobre su subconsciente por medio de impulsos positivos de deseo. Una vez que haya logrado esto, poseerá la clave que le abra la puerta a su subconsciente. Todo aquello que el hombre crea empieza con un impulso del pensamiento. Los impulsos pueden ser transformados en planes por medio de la ayuda de la imaginación. Cuando está bajo control, esa imaginación se puede utilizar para la creación de planes o propósitos. Todos los impulsos del pensamiento que tienden a la transformación en su equivalente físico y que se plantan voluntariamente en la mente subconsciente tienen que pasar antes a través de la imaginación y mezclarse allí con la fe. La introducción de la fe en un plano propósito, con la intención de su sumisión a la mente subconsciente, solo puede hacerse a través de la imaginación. A partir de estas afirmaciones, observará usted que el uso voluntario del subconsciente exige la coordinación y aplicación de todos los principios. El subconsciente puede verse más influido por impulsos de pensamiento cuando están mezclados con una emoción. Es un hecho bien conocido que las emociones gobiernan a la mayoría de la gente. Por ello, es esencial familiarizarse con las emociones más importantes. Existen 7 grandes emociones positivas y 7 grandes emociones negativas. Las negativas se inyectan voluntariamente en los impulsos del pensamiento, mientras que las positivas tienen que ser inyectadas a través de la disciplina de la autosugestión en los impulsos del pensamiento. Describamos las 7 grandes emociones positivas y las 7 grandes emociones negativas, para que usted utilice las positivas y evite las negativas cuando transmita instrucciones a su subconsciente. Las 7 grandes emociones positivas son el deseo, la fe, el amor, el sexo, el entusiasmo, el romanticismo y la esperanza. Estas son las emociones positivas más poderosas y las que se utilizan con mayor frecuencia en el esfuerzo creativo.
Si domina estas 7 emociones mediante el uso, las otras emociones positivas estarán también a su disposición cuando las necesite. Las 7 grandes emociones negativas que deben evitarse son el temor, los celos, el odio, la venganza, la avaricia, la superstición y la ira. La mente no puede verse ocupada por emociones positivas y negativas al mismo tiempo. En cada momento, unas u otras tienen que dominar. Entonces debemos asegurarnos que las emociones positivas constituyan la influencia dominante de nuestra mente. Para ello, adquiera el hábito de aplicar y utilizar las emociones positivas, y así las negativas ya no podrán penetrar en ella. Cualquiera puede desear riquezas, y la mayoría de la gente las desea, pero solo unos pocos saben que los únicos medios fiables de acumular riqueza son mediante un plan definido, además de un ardiente deseo de alcanzar la riqueza. Capítulo 13. El cerebro, una estación receptora y emisora para el pensamiento. El 12º paso hacia la riqueza. Hace años, trabajé con el ya fallecido Dr. Alexander Graham Bell y con el Dr. Elmer R. Gates, y observé que todo cerebro humano es tanto una estación receptora como emisora para la vibración del pensamiento. Al igual que la radiodifusión, el cerebro humano es capaz de captar las vibraciones de pensamiento que están siendo emitidas por otros cerebros. Comparemos esto con la descripción de la imaginación creativa, que es el aparato receptor del cerebro que recibe los pensamientos emitidos por los cerebros de los demás. Funciona como la agencia de comunicación entre la mente consciente o razonadora de la persona y las 4 fuentes de las que uno puede recibir estímulos de pensamiento. Cuando se ve estimulada, la mente se hace más receptiva al pensamiento que le llega por medio de las fuentes exteriores. Este proceso de elevación se produce a través de las emociones positivas o también de las emociones negativas. La emoción del sexo encabeza la lista de las emociones humanas, al menos en cuanto a su intensidad y fuerza impulsora se refiere. El cerebro que ha sido estimulado por la emoción del sexo funciona a mucha más velocidad que cuando esa emoción está inactiva o ausente. El resultado de la transmutación del sexo es el aumento del pensamiento hasta un nivel tan elevado que la imaginación creativa es altamente receptiva a las ideas. Por otro lado, cuando el cerebro funciona a una velocidad rápida, no solo atrae pensamientos e ideas emitidas por otros cerebros, sino que proporciona a los propios pensamientos ese mismo sentimiento, que es esencial para que el subconsciente capte los pensamientos y actúe sobre ellos. El manejo de su mente es un procedimiento relativamente sencillo. Solo ha de tener en cuenta 3 principios: el subconsciente, la imaginación creativa y la autosugestión. Ya hemos descrito los estímulos por medio de los cuales se ponen en acción estos 3 principios, y debe recordar que el procedimiento empieza con el deseo. Las fuerzas más grandes son intangibles. A lo largo de todo el tiempo transcurrido, el hombre ha dependido en exceso de los sentidos físicos y ha limitado su conocimiento al de las cosas físicas que podía ver, tocar, pesar y medir. Pero ahora estamos aprendiendo acerca de las fuerzas intangibles del mundo que nos rodea. Quizá el otro yo, es mucho más poderoso que el yo físico que vemos cuando nos miramos en un espejo. El hombre, a pesar de su cultura y de su educación, comprende muy poco o nada acerca de la fuerza intangible del pensamiento, la mayor de todas las intangibles. Se sabe relativamente poco acerca del cerebro físico y su vasta red de intrincada maquinaria a través de la cual se traslada el poder del pensamiento para convertirse en su equivalente material. Es inconcebible que esta red tan intrincada exista solo para transmitir las funciones físicas correspondientes al crecimiento y mantenimiento del cuerpo. ¿Acaso no parece probable que ese mismo sistema proporcione también los medios de comunicarse con otras fuerzas intangibles?
¿Qué es la telepatía? En un editorial del New York Times apareció un artículo sobre lo que para la época se había aprendido o que parecía razonable inferir en relación con la exacta naturaleza de la percepción extrasensorial. Como resultado de los experimentos del profesor Rhine, el autor de los estudios, algunos científicos creen ahora muy probable la existencia de la telepatía y de la clarividencia. A varios perceptores se les pidió que citaran tantas cartas de un mazo como pudieran, sin mirarlas y sin tener acceso sensorial alguno a ellas. Se descubrió a un puñado de hombres y mujeres capaces de reconocer de forma correcta tantas cartas que no había una sola posibilidad entre 1.000.000 de millones de que fuese casualidad. ¿Pero cómo lo hicieron? Estos poderes, en el supuesto de que existan, no parecen ser sensoriales. No se conoce la existencia de ningún órgano que lo justifique. Los experimentos funcionaron bien, no solo en la misma habitación, sino incluso a distancia de varios centenares de kilómetros. Estos hechos eliminan también el intento de explicar la telepatía o la clarividencia por medio de cualquier teoría física de la radiación. La telepatía y la clarividencia, al parecer, son un mismo y único don. Es decir, la facultad que permite ver un naipe que está boca abajo sobre una mesa parece ser la misma que le permite leer el pensamiento que reside en otra mente. Hay varios motivos para creerlo así. Por ejemplo, estos dos dones se han descubierto en toda persona que disfruta de uno de ellos. Las pantallas, las paredes, las distancias no tienen el menor efecto sobre ninguno de ellos. A partir de esta conclusión, el artículo indica que no es más que un simple presentimiento, en el sentido de que también otras experiencias extrasensoriales pueden formar parte de la misma facultad, como los sueños proféticos, las premoniciones de desastres y otras facultades similares. Puedo añadir a esto que en mi grupo hemos descubierto lo que creemos que son las condiciones ideales para estimular a la mente, para que, de una forma práctica, se pueda hacer funcionar el sexto sentido descrito en el próximo capítulo. Las condiciones a las que me refiero consisten en una estrecha alianza de trabajo entre dos miembros de mi equipo y yo. Gracias a la experimentación y a la práctica, hemos descubierto cómo estimular nuestras mentes, de tal modo que mediante un proceso de fusión de nuestras tres mentes en una sola, podemos encontrar la solución a una gran variedad de problemas personales presentados por mis clientes. El procedimiento es muy sencillo. Nos sentamos ante una mesa de conferencias. Exponemos con claridad la naturaleza del problema que estamos considerando y empezamos a hablar de él. Cada uno de nosotros contribuye con aquello que se le ocurre. Lo más extraño de este método de estimulación mental es que sitúa a cada uno de los participantes en comunicación con fuentes de conocimiento desconocidas claramente situadas al margen de nuestra propia experiencia. Esta es otra aplicación práctica del trabajo en equipo. Al adoptar y seguir un plan similar, cualquier estudiante de esta filosofía puede entrar en posesión de la famosa fórmula de Carnegie. Capítulo 14. El sexto sentido. La puerta del templo de la sabiduría. El 13º paso hacia la riqueza. Se trata del sexto sentido. A través de él, la inteligencia infinita puede comunicarse a voluntad con el individuo sin ningún esfuerzo ni exigencia por parte de éste. Este principio constituye la cumbre de esta filosofía. Solo puede ser asimilado, comprendido y aplicado una vez que se hayan dominado los otros 12 principios. El sexto sentido es esa porción de la mente subconsciente a la que nos hemos referido como imaginación creativa, a través del cual las ideas, los planes y los pensamientos surgen en la mente. A veces, estos destellos son denominados presentimiento, intuición o inspiración. Después de que usted haya dominado los principios descritos en este audiolibro, estará preparado para aceptar como verdad que con la ayuda del sexto sentido,
usted puede ser advertido de todo peligro inminente con bastante tiempo para evitarlo, y se le notificarán las oportunidades con la suficiente antelación para que las aproveche. El sexto sentido acude en su ayuda, y si usted sabe desarrollarlo y aprovecharlo, siempre tendrá a su lado un ángel guardián que le abrirá la puerta de entrada al templo de la sabiduría en todo momento. No soy ni un creyente ni defensor de los milagros, pues poseo una comprensión suficiente de la naturaleza como para saber que nunca se desvía de sus leyes establecidas. Algunas de esas leyes son tan incomprensibles que producen lo que parecen ser milagros. Esto es, lo sé, existe un poder o inteligencia infinita que impregna cada átomo de la materia y abarca toda unidad de energía perceptible para el hombre. Esa inteligencia infinita convierte la semilla en roble, hace que el agua fluya colina abajo en respuesta a la ley de la gravedad, que el día siga a la noche y el invierno al otoño, cada uno de ellos manteniendo su adecuado lugar y relación con el otro. A través de los principios de esta filosofía, podemos inducir a esa inteligencia a que nos ayude en la transmutación de los deseos en formas concretas o materiales. Deje que los grandes hombres le den forma a su vida. Nunca me he despojado por completo de este hábito de admirar a los héroes. Mi experiencia me ha enseñado que lo mejor que se puede hacer para ser en verdad grande es emular a los grandes, en sentimientos y acciones. Mucho antes de que hubiera dicho una sola palabra para ser grabada, o me hubiera dedicado a pronunciar un discurso en público, adquirí el hábito de reconfigurar mi propio carácter tratando de imitar a los 9 hombres cuyas vidas y obra me parecieron más impresionantes. Esos 9 hombres fueron Emerson, Paine, Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoleón, Ford y Carnegie. Cada noche y durante muchos años sostenía una conferencia imaginaria con este grupo al que yo denominaba mis consejeros invisibles. El procedimiento que seguía era el siguiente. Por la noche, poco antes de quedarme dormido, cerraba los ojos y en mi imaginación veía a este grupo de hombres sentados conmigo alrededor de mi mesa de conferencias. Yo asistía a esas reuniones imaginarias para reconstruir mi propio carácter de tal modo que representara un compendio de los caracteres de mis consejeros imaginarios. Al darme cuenta, como me sucedió a edad muy temprana, que debería superar el obstáculo de haber nacido en un medio ambiente de ignorancia y superstición, me asigné la deliberada tarea de renacer voluntariamente a través del método que acabo de describir. Yo sabía, desde luego, que todos los hombres han llegado a ser lo que son gracias a sus pensamientos y a sus deseos dominantes. Sabía que todo deseo profundamente asentado le induce a uno a buscar una expresión exterior a través de la cual ese mismo deseo pueda transformarse en realidad. Sabía que la autosugestión es un factor poderoso en la formación del carácter y que es, de hecho, el único principio a través del cual se forma el carácter. En esas reuniones imaginarias, yo convocaba a los miembros de mi gabinete para que me transmitieran el conocimiento que deseaba adquirir, dirigiéndome a cada uno de ellos con palabras audibles del siguiente modo. Napoleón, deseo adquirir de usted, por emulación, la maravillosa habilidad que poseyó para inspirar a los hombres y para despertar el mayor y más decidido espíritu de acción en ellos. También deseo adquirir el espíritu de una fe duradera que le permitió transformar la derrota en victoria y superar obstáculos cada vez más grandes. Señor Darwin, deseo adquirir de usted la maravillosa paciencia y la habilidad para el estudio de la causa y el efecto, sin desviación ni prejuicio, tan ejemplificadas por usted en el campo de las ciencias naturales. Señor Lincoln, deseo introducir en mi propio carácter el agudo sentido de la justicia, el incansable espíritu de la paciencia, el sentido del humor, la comprensión humana y la tolerancia que fueron sus características más distinguidas, y así sucesivamente con cada uno de mis 9 héroes. Cada uno de estos 9 hombres desarrolló características individuales que me sorprendían. Por ejemplo, Lincoln tenía la costumbre
de llegar siempre tarde, para luego entrar de una forma solemne donde era esperado. Siempre llevaba una expresión de seriedad en el rostro. Raras veces le veían sonreír. Eso no era cierto en lo que se refería a los demás. Burbank y Payne se enfrascaban a menudo en conversaciones burlonas que a veces parecían conmocionar a los otros miembros del gabinete. En cierta ocasión, Burbank llegó tarde. Al hacer su entrada, apareció lleno de entusiasmo y explicó que se había retrasado debido a un experimento que estaba realizando y con el que confiaba poder hacer crecer manzanas de cualquier clase de árbol. Payne se burló de él, recordándole que fue precisamente una manzana la que dio lugar a todos los problemas existentes entre el hombre y la mujer. Darwin intervino cordial y sugirió a Payne que se dedicara a vigilar a las serpientes pequeñas cuando acudiera al bosque en busca de manzanas, pues aquellas tenían la costumbre de desarrollarse hasta convertirse en serpientes grandes. Emerson observó: si no hay serpientes, no hay manzanas. A lo que Napoleón afirmó: si manzanas no hay Estado. Sigo considerando las reuniones de mi gabinete como puramente imaginarias, pero me siento con derecho a sugerir que aun cuando los miembros de mi gabinete sean ficticios y esas reuniones existan solo en mi propia imaginación, han configurado en mí un aprecio por la verdadera grandeza, han estimulado mi comportamiento creativo y han sido siempre la expresión de un pensamiento honesto. Los seres humanos reciben un conocimiento exacto a través de fuentes que son distintas a los sentidos físicos que habitualmente llamamos presentimientos. En general, tal conocimiento se recibe cuando la mente se halla bajo la influencia de un estímulo extraordinario. Cualquier emergencia que despierte las emociones y haga que el corazón empiece a latir con mayor rapidez de lo normal puede poner el sexto sentido en acción, y así sucede en general. Durante mis reuniones con mis consejeros invisibles, siento que mi mente se muestra más receptiva a ideas, pensamientos y conocimientos que me llegan a través del sexto sentido. Ha habido un gran número de ocasiones en las que me he enfrentado a situaciones de emergencia, algunas tan graves que mi vida llegó a correr verdadero peligro y en las que me he visto milagrosamente guiado hacia la superación de esas dificultades, gracias a la influencia de mis consejeros invisibles. En años más recientes, mi experiencia ha adquirido una tendencia distinta. Ahora acudo a mis consejeros invisibles para consultarles cada problema difícil con el que debo enfrentarme, ya sea propio o de mis clientes. A menudo, los resultados han sido verdaderamente asombrosos, a pesar de que no dependo por completo de esa forma de consejos. El sexto sentido no es algo que uno pueda quitarse y ponerse a voluntad. La habilidad para usar este gran poder va creciendo con lentitud, mediante la aplicación de los otros principios expuestos en este audiolibro. Capítulo 15. Los 6 fantasmas del temor. Antes de poder utilizar cualquier parte de esta filosofía con éxito, su mente tiene que estar preparada para recibirla. No es difícil. Empieza con el estudio, el análisis y la comprensión de los 3 enemigos que necesita eliminar de su mente: la indecisión, la duda y el temor. El sexto sentido nunca funcionará mientras estos 3 elementos negativos continúen en su mente, ya sea en su conjunto o por separado. Los elementos de este trío infernal se hallan estrechamente relacionados. Allí donde haya uno de ellos, puede estar seguro de que los otros 2 también se encuentran cerca. La indecisión es la semilla del temor. La indecisión se cristaliza en la duda, y ambas se mezclan y se convierten en temor. El proceso de mezcla suele ser lento. Esa es una de las razones por las que estos 3 enemigos son tan peligrosos. Germinan y crecen sin que su presencia sea detectada. Hay 6 miedos básicos de los que todo ser humano sufre en una u otra ocasión, ya sea por cada uno de ellos o en una combinación de los mismos. El propósito de este capítulo consiste en enfocar nuestra atención sobre la causa y la cura de estos 6 temores.
Antes de poder dominar a un enemigo, debemos conocer su nombre, sus hábitos y el lugar de residencia. A medida que escuche, analícese a sí mismo y determine cuál de los 6 temores básicos está con usted, si es que tiene alguno. Cualquier persona sería afortunada si no sufriera de los 6. Citados por el orden en que suelen aparecer, estos son los temores: la pobreza, la crítica, la enfermedad, la pérdida del amor de alguien, la vejez, la muerte. Los temores son más que estados de la mente. El estado de la mente de cada cual se haya sometido a control y dirección. La naturaleza ha dotado al hombre de un control absoluto sobre una sola cosa: el pensamiento. Esto, unido al hecho adicional de que todo lo que el hombre crea se inicia en la forma de un pensamiento, nos conduce muy cerca del principio mediante el cual podemos llegar a dominar el temor. El temor a la pobreza. No puede existir compromiso alguno entre la pobreza y la riqueza. Los dos caminos que conducen a ellas van en direcciones opuestas. Si lo que usted desea son riquezas, tiene que negarse a aceptar cualquier circunstancia que conduzca hacia la pobreza. La palabra riqueza se utiliza aquí en su más amplio sentido, refiriéndonos con ella a los planos espiritual, mental y material. El punto de partida del camino que conduce a la riqueza es el deseo. Si lo que exige son riquezas, determine en qué forma las recibirá y cuánto necesitará para sentirse satisfecho. Ya conoce el camino que conduce a la riqueza. Se le ha proporcionado una especie de mapa de las carreteras que, si lo sigue, lo mantendrá en la vía adecuada. Si se descuida y no inicia el recorrido del camino, o si se detiene antes de haber llegado, no podrá echarle la culpa a nadie, excepto a usted mismo. Solo exige una sola cosa, la única que usted puede controlar: un estado de la mente. Un estado mental es algo que uno asume. No se puede comprar, sino que ha de ser creado. El temor a la pobreza es un estado mental. Solo eso. Pero es suficiente para destruir las posibilidades de alcanzar los logros deseados en cualquier empresa. Este temor paraliza la facultad de razonamiento, destruye la facultad de la imaginación, elimina la confianza en sí mismo, socava el entusiasmo, desanima la iniciativa, conduce a la incertidumbre de propósito y convierte el autocontrol en una imposibilidad. Le arrebata a uno el encanto de la personalidad, destruye la posibilidad de pensar con exactitud, distrae la concentración del esfuerzo, domina la perseverancia, reduce la fuerza de voluntad a la nada, destruye la ambición, ensombrece la memoria e invita al fracaso en toda forma concebible. Mata el amor y asesina las emociones más exquisitas del corazón, desanima a la amistad e invita al desastre en 100 formas diferentes, conduce al insomnio, la miseria y la infelicidad, y todo ello a pesar de la evidente verdad de que vivimos en un mundo de sobreabundancia de todo aquello que podamos desear, sin nada que se interponga entre nosotros y nuestros deseos, excepto la falta de un propósito definido. El temor a la pobreza es sin duda el más destructivo de los 6 temores básicos. Encabeza la lista porque resulta el más difícil de dominar. El temor a la pobreza surge de la tendencia heredada del hombre a devorar a sus semejantes en el plano económico. El hombre, con su sentido superior de la intuición y la capacidad para pensar y razonar, no se come físicamente a su semejante. Obtiene la mayor satisfacción cuando lo devora financieramente. El hombre es tan avaricioso que se ha necesitado aprobar toda clase de leyes concebibles para salvaguardarlo de sus semejantes. Nada produce tanto sufrimiento y humillación al hombre como la pobreza. Solo aquellos que la han experimentado comprenden todo el significado de esta afirmación. El hombre experimenta tal avidez por poseer riqueza que está dispuesto a adquirirla de todas las maneras posibles, por medios legales, si es posible, o por otros, si es necesario. Cuando se le pregunta a la gente qué es lo que más teme,
La mayoría contesta, no temo a nada. La respuesta es inexacta porque pocas personas se dan cuenta de que se encuentran atenazadas, obstaculizadas, fustigadas en lo espiritual y en lo físico por alguna forma de temor. Los síntomas del temor a la pobreza son indiferencia. Suele expresarse a través de una falta de ambición, de una predisposición a tolerar la pobreza, de una aceptación sin protestar de toda aquella compensación que la vida puede ofrecer, de una pereza mental y física, de una falta de iniciativa, imaginación, entusiasmo y autocontrol. Indecisión. El hábito de permitir que los demás piensen por uno, el de mantenerse al margen. Duda. Expresada generalmente por medio de justificaciones y excusas diseñadas para encubrirse, rechazar con explicaciones o disculpar los propios errores. Preocupación. Suele expresarse por el descubrimiento de faltas en los otros, una tendencia a gastar más de los ingresos propios, un descuido del aspecto personal, la burla y el fruncimiento de cejas, el exceso de las bebidas alcohólicas y a veces en el uso de narcóticos, nerviosismo, falta de severidad y de autoconciencia. Precaución excesiva. La costumbre de mirar el lado negativo de toda circunstancia, de pensar y hablar de posible fracaso en lugar de concentrarse en los medios para alcanzar el éxito. Se conocen todos los caminos que conducen al desastre, pero nunca se buscan los planes precisos para evitarlo. Dilación. La costumbre de dejar para mañana aquello que se debería haber hecho el año anterior. Pasarse mucho tiempo buscando justificaciones y excusas para no realizar el trabajo. Este síntoma se halla estrechamente relacionado con el de la precaución excesiva, la duda y la preocupación. El dinero habla. Algunos preguntarán, ¿por qué ha grabado un audiolibro sobre el dinero? ¿Por qué medir las riquezas en dólares? Algunos pensarán que hay otras formas de riqueza mucho más deseables que el dinero, y tienen razón. Sí, hay riquezas que no pueden medirse en términos monetarios, pero millones de personas pueden decir, dame todo el dinero que necesito y yo me encargaré de encontrar aquello que deseo. La razón principal por la que he grabado este audiolibro es porque millones de hombres y mujeres se encuentran paralizados por el temor a la pobreza. El dinero no es más que conchas de almejas, o discos de metal o trozos de papel, y hay tesoros del corazón y del alma que el dinero no puede comprar, pero la mayoría de la gente sin dinero es incapaz de tenerlo en cuenta. Cuando un hombre se encuentra en lo más bajo, está en la calle y es incapaz de conseguir trabajo, a su espíritu le sucede algo que se refleja en la caída de sus hombros, la forma de llevar el sombrero, su modo de caminar y su mirada. No puede escapar a una sensación de inferioridad con respecto a la gente que tiene un empleo seguro, aun cuando sepa que esas personas no son sus iguales en carácter, inteligencia o habilidad. Cuando un hombre se encuentra sin dinero y desempleado, dispone de tiempo para lamentarse. Camina y camina, contempla los escaparates de las tiendas, observa lujos que no son para él, se siente inferior y deja paso a otras personas que se detienen a mirar con un interés activo. Ve a miles de otras personas a su alrededor, todas ellas ocupadas con sus trabajos, y las envidia desde lo más profundo de su alma. Todas tienen su independencia, su autorrespeto y su orgullo, y él no puede convencerse a sí mismo de que también es un buen hombre, por mucho que reflexione y llegue a un veredicto favorable hora tras hora. Precisamente, el dinero es lo que establece esta diferencia en él. Con un poco de dinero, volvería a ser él mismo. El temor a la crítica. Nadie puede afirmar con exactitud cómo llegó el hombre a experimentar este temor, pero lo cierto es que lo experimenta, y de una forma muy desarrollada. El temor a la crítica es parte de la naturaleza heredada del hombre que lo induce no solo a arrebatar los bienes y mercancías de sus semejantes, sino también a justificar su acción mediante la crítica del carácter de los demás. Es un hecho bien conocido que un ladrón critica al hombre al que ha robado,
que los políticos que buscan un puesto no despliegan sus propias virtudes y sus calificaciones, sino que intentan desmerecer a sus oponentes. El temor a la crítica priva al hombre de su iniciativa, destruye su poder de imaginación, limita su individualidad, le quita la confianza en sí mismo y daña de 100 formas diferentes. Los padres a menudo hacen un daño irreparable a sus hijos cuando los critican. La madre de uno de mis compañeros de infancia solía castigarlo casi a diario con una palmada, completando la acción con la siguiente afirmación: «Terminarás en la cárcel antes de que cumplas los 20 años». A la edad de 17 años, fue enviado a un reformatorio. La crítica es la clase de servicio que le sobra a todo el mundo. Todos tenemos una buena reserva de crítica gratuita que entregar, tanto si se nos pide como si no. A menudo, los parientes más cercanos son los que peor ofenden. Debería ser considerado un crimen. En realidad, es un crimen de la peor naturaleza el que cualquier padre produzca en su hijo complejos de inferioridad por medio de la crítica innecesaria. Los patronos que comprenden la naturaleza humana obtienen lo mejor de sus empleados no mediante la crítica, sino por medio de la sugerencia constructiva. Los padres pueden conseguir los mismos resultados con sus hijos. La crítica implanta el temor en el corazón humano o el resentimiento, pero no construyen ni el amor ni el afecto. Los principales síntomas del temor a la crítica son: timidez. Suele ser expresada por medio del nerviosismo, el retraimiento en la conversación y en el encuentro con personas extrañas, el movimiento extraño de las manos y de los pies, el desplazamiento de la mirada. Falta de serenidad. Ausencia de control en la voz, nerviosismo en presencia de otros, postura deficiente del cuerpo, memoria pobre. Personalidad. Escasa firmeza en las decisiones, falta de encanto personal y de habilidad para expresar opiniones definidas, estar de acuerdo con otros sin haber examinado sus opiniones con cuidado. Complejo de inferioridad, costumbre de expresar autoaprobación por medio de la palabra y las acciones como un medio de ocultar una sensación de inferioridad. Utilizar palabras grandilocuentes para impresionar a los demás, imitar a otros en la ropa, el discurso y las actitudes, fanfarronear de logros imaginarios. Esto produce a veces una imagen superficial de sentimiento de superioridad. Extravagancia, costumbre de intentar mantenerse a la altura de los demás gastando mucho más de lo que le ingresa. Falta de iniciativa, fracaso para aprovechar las oportunidades para el progreso propio, temor a expresar opiniones, falta de confianza en las propias ideas, falta de ambición, pereza mental y física, falta de autoafirmación, lentitud para tomar decisiones, dejarse influir con excesiva facilidad, aceptar la derrota sin protesta o abandonar una empresa cuando se encuentra con la oposición de otros.